Comenzamos con un panel de profesionales hablando sobre donación de sangre en República Dominicana. Contamos con la participación del doctor César Matos, de la licenciada Carmen Cruz y la licenciada Viana Rojas. Y ellos vienen de parte del Banco de Sangre y hemoderivados de las Fuerzas Armadas. Entonces, nos queda pendiente poder hablar de qué son los hemoderivados antes de continuar con el desarrollo del tema para que la gente pueda entenderlo. Sí, los hemoderivados son, valga la redundancia, son los componentes que salen exclusivamente de la sangre. Vamos a decir, tenemos una sangre total, esta sangre total se divide en lo que es plasma y plaqueta. Okay. O sea, la sangre como tal, ese tejido que vemos rojo, aunque hay personas lisañas que creen que son que su sangre es azul. Que su sangre es sobre todo los liceístas. Sobre todo los liceístas. Entonces, la sangre como tal tiene dos componentes, tiene dos partes, que es la parte líquida y entonces también hay parte sólida. Los glóbulos rojos. Los glóbulos se dividen en plasma y glóbulos rojos. En el plasma también se encuentran las plaquetas. Entonces, una bolsa de sangre se divide, cuando hacemos la extracción, por eso se salvan 3 vidas, se divide en paquete globular. ¿Paquete? Globular. Que contiene todos los eritrocitos, todos los glóbulos rojos de la sangre. Ok, ese es el paquete globular. Tiene los glóbulos rojos. Ok, bien. Ese es uno. Sí. Y luego tenemos el plasma. El plasma. Plasma, ¿y qué es el plasma? Que contiene todos los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación. Que son aquellos que ayudan para la hemorragia. ¿Cómo cuáles factores de la coagulación? El factor 1. Factor 8, 9, 10. Ahí no entran las plaquetas, doctor. La plaqueta es otro de los componentes de la sangre. Entonces tenemos... Son dos elementos formes, que son los glóbulos rojos y la plaqueta, y el componente líquido, como señaló la licenciada, que es el plasma. Que es el plasma. Entonces, con una unidad de sangre, entonces tenemos la posibilidad de beneficiar a 3 grupos de pacientes, ¿verdad? Es correcto. Ok, muy bien. El tema de las plaquetas es un tema delicado, o sea, cuando hay un paciente que necesita plaquetas, regularmente el familiar está vuelto loco porque no aparece tan fácil como una pinta de sangre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la dificultad que hay quizás para poder hacer esa separación cuando hay una donación de sangre? El problema de la plaqueta es que la plaqueta extraída por la manera normal de extraer una bolsa de sangre, la vida útil de la misma son 5 días. La plaqueta solamente dura 5 días. ¿Y los otros componentes? Y los otros componentes duran 35 días. Va a depender del tipo de anticoagulante que utilicemos, de 35 a 45 días. O sea que hay bastante tiempo, ¿verdad? El plasma puede durar un año. Un año. Del plasma. Sí, porque se puede congelar a una temperatura de menos 80 grados y ahí nos da la posibilidad de que en un año ese plasma está viable. Todavía esos componentes, esos factores de coagulación, ese fibrinógeno está viable. ¿En cuáles casos, doctor Mato, nosotros vamos a utilizar, usted como hematólogo, como es un internista que luego de terminar medicina interna, entonces se dedicó a hacer hematología, ¿verdad? ¿En cuáles situaciones nosotros vamos a requerir factores de la coagulación, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, tenemos en el país enfermedades como son las hemofilias, déficit de factor 8, 9, 10. Ahí el plasma contiene cierta cantidad de factor 8. Contiene también, por ejemplo, en caso de los hepatópatas, que disminuye. Los que sufren del hígado. Sí, exacto. Las personas que tienen enfermedades del hígado, pues ahí es que se producen estos factores. Al estar afectado el hígado, disminuyen. Entonces, en ese caso, y en una emergencia, es necesario la transfusión de plasma fresco congelado, a pesar de que ya hay productos en el mercado que pueden suplir esos factores. Exacto. Hay productos ya factor 8, 9. Comercializados. Exacto. Pero la sangre sigue siendo todavía... Yo siempre digo que la sangre, como usted señaló, es un elemento que no se produce en laboratorios. Sí, no se compra en la farmacia. No se compra en la farmacia. El único que la puede producir es el ser humano. El ser humano. Con una celulita pequeña que se llama célula madre o stem cell. Exacto. Ahí es que se produce la sangre. ¿Y en qué parte del cuerpo, doctor, es el laboratorio de sangre? En la médula ósea roja. ¿Y eso en qué avenida se encuentra? Eso se encuentra en lo que conocemos como el tuétano de los huesos. ¿En el hueso? En el hueso, dentro del hueso, o el tuétano. En el hueso, es una palabra correcta, está escrita claro, en el libro. Claro, dice que en el hueso está el gusto. Y por eso es cuando estamos comiéndonos, por ejemplo, un muslo de pollo, pues tiene sabor a sangre. Y es que esa es la fábrica
Ahí es que están las células madre. Ahí es que se produce la sangre en la médula ósea roja, ¿no? Roja porque hay una médula ósea amarilla. Amarilla, ¿verdad? Esa es la que produce la grasa. La grasa. Entonces ahí tenemos la producción de sangre. Entonces, usted decía, licenciada Rojas, que tenemos 3 componentes que se sacan de un paquete de sangre. Las plaquetas específicamente, ¿quiénes son los que más demandan plaquetas, doctor? Sí, aquellas personas que tienen una disminución de plaquetas por debajo de 50%, se puede transfundir plaqueta. Tiene 2 criterios, criterio profiláctico y el terapéutico. Generalmente yo uso el criterio terapéutico. La que necesita. La que la necesita porque hay que detener un sangrado rápidamente, porque si no se ponen las plaquetas, que es parte de la coagulación. Claro. Las plaquetas son las que forman ese tapón, ese coágulo, sí, que conjuntamente con la malla de fibrina evita que la sangre siga saliendo. Pues estas personas que tienen disminución de la plaqueta, ya sea por un trastorno primario o secundario, hay que transfundirle plaquetas. Por ejemplo, bueno, como conocemos, dengue, eso le iba a decir, nuestro medio, el dengue es historia a cada rato, de primera plana. Pues esas personas que por el dengue tienen sangrado, sí requieren de transfusión de plaqueta. Ahora, si la persona tiene la plaqueta baja y no tiene sangrado, no es recomendable ponerla, porque pueden haber refractariedad de la plaqueta, o sea que esa plaqueta cuando se necesiten y tú la transfundas no hagan su trabajo porque ya están refractarias, o sea ya empezó a resolverse el problema, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, otras personas, por ejemplo, en sangrado masivo, donde pueden disminuir estos componentes, ahí está indicado el uso de plaquetas. En trastornos hepáticos, que es donde se producen los factores que estimulan la producción de plaquetas, también está indicada la transfusión de plaquetas. En fin, todas aquellas situaciones en donde la plaqueta estén por debajo. Los valores normales de la plaqueta mínimos son 150,000, pero hay unos valores críticos que son por debajo de 50,000 y aún más por debajo de 20,000. Ahí ya sí requiere riesgo de sangrado, ¿verdad? Hay un riesgo y el peor riesgo es sangrado a nivel del sistema nervioso central. Sí, la formación de hematomas y eso. Cuando hay ya daño, y usted lo sabe, el daño es permanente. Así es. Aunque creo que ya usted dará cátedra de esto, ya creo que el sistema nervioso central tiende ya a regenerar. Antes me enseñaron a mí que no regeneraba. Pero en el caso de los defectos producto de la falta de oxígeno, el sistema nervioso es altamente susceptible. Definitivamente que la privación de sangre por debajo de 18 mililitros por 100 gramos de hemoglobina, definitivamente que produce enlentecimiento en el electroencefalograma y daños que pueden ser permanentes. El tema del crecimiento de nuevas neuronas, sobre todo, son en zonas como las regiones hipocampales en condiciones de normalidad. Pero lo que más logramos observar es sobre todo la estimulación por medio de fisioterapia, de grupos neuronales puedan asumir la función de la pérdida. Pero realmente es un tema bastante serio. El paciente anémico puede terminar haciendo un ataque cerebral. Una encefalopatía hipóxica. Por eso es que se transfunden plaquetas muchas veces de carácter profiláctico para evitar estas situaciones, que haya un evento hemorrágico a nivel del cerebro. O isquémico. O isquémico, correcto. Y evitar estos daños ya permanentes. Así mismo es. Bien, licenciada Cruz, entendiendo la necesidad que tenemos en el país, la falta de recursos cuando un paciente necesita una transfusión de sangre, ¿ustedes como institución les facilitan este servicio al civil o es solamente pueden ir a solicitar solo militares a su banco de sangre? No, ya nosotros, aparte de nuestra población militar y la población civil que se manejan en los hospitales militares que están cubiertas, pero nosotros somos abiertos al público. Okay. Todo el que necesita una unidad se acerca a nuestro banco y lógicamente nosotros trabajamos con Seguro Nacional de Salud. Excelente. Y le facilitamos el producto que necesite. Tenemos la infraestructura para eso.
¿Y cuál es el protocolo que debe agotar una persona para hacer la solicitud? Porque sabemos que muchas veces hay familias que necesitan sangre, entonces tienen que llevar el donante, en algunos bancos de sangre tienen que llevar el donante y también tienen que pagar para que esa sangre, de acuerdo a lo que establecen esos bancos, esa sangre tiene que ser analizada, eso tiene un costo, usted tiene que pagarlo. ¿Cuál es el proceso que debe agotar un ciudadano que necesite sangre y se acerque al Banco de las Fuerzas Armadas? Bueno, lo primero es que se le autoriza sangre a quien está ingresado. Eso es lo primero. Se necesitan una serie de requerimientos propios de el seguro, como hoja de ingreso, la indicación sellada y firmada por un especialista, los documentos. Y si nosotros que trabajamos con operativos, siempre tenemos sangre suficiente o la mayoría de veces. Si en tal caso no lo tenemos, que sea un grupo escaso como las O negativa, otro grupo como la AB, pues sí le pedimos el donante. Pero si la tenemos en cantidad suficiente, pues nosotros se la facilitamos al usuario con los documentos requeridos. O sea que no solamente el Banco de Sangre y hemoderivados de las Fuerzas Armadas le da servicio a su población militar, sino que el público puede también acceder a los servicios de ustedes. Sí, primero porque ya nosotros somos un banco de sangre abierto, estamos en las redes. Segundo porque también, como les dije hace unos minutos, nosotros atendemos población civil en los hospitales militares y nosotros le facilitamos las unidades, lo que se El que la necesite, si está ingresado y está disponible, se le despacha independientemente de que sea civil o militar. Correctamente. Por la necesidad clínica en cuestión. Sí, correctamente. Bien, hay una pregunta y es con relación a cuáles son los principales desafíos que ustedes encuentran como profesionales y en este momento saliéndose de es una pregunta que hago a los profesionales, no a los miembros de las instituciones. O sea, ustedes como bioanalista, usted como médico, al margen de la parte militar, ¿cuáles son los principales desafíos que entienden ustedes que hay que saltar, que hay que superar con el déficit que tenemos de sangre en el país? Mira, hay varios desafíos y qué bueno que usted toca la pregunta. Lo primero es la concientización de la población, que done sangre de manera voluntaria y altruista, no por reposición. Esa no nos crea unas reservas estratégicas y además que no es la sangre más segura, porque como señaló la licenciada, en medio de una situación de emergencia, se esconden, y además que hay personas que venden su sangre y por conseguir el dinero van a esconder situaciones de vida de ellos. Sí. Lo segundo es que la sangre sea cubierta por la seguridad social. Actualmente no tenemos esa situación solamente universal. El seguro SENASA es que cubre la sangre, pero las demás aseguradoras no la cubren. Esa es una limitación importante. Muy fuerte, porque es que la sangre tiene unos costos. Una unidad de sangre extraída a una persona que no se le realizan las pruebas de rigor, pues no tiene ninguna utilidad, no se puede utilizar en seres humanos. Exacto. Y eso tiene unos costos. Actualmente, una unidad de sangre, procesarla con los medios que tenemos, está sobre los 5,000 pesos. Bueno, entonces, el seguro nada más cubre 2,000 SENASA, pero SENASA por lo menos cubre algo. Sí. Las demás aseguradoras no la cubren. Entonces, si hemos dicho, y discúlpeme brevemente, doctor, si hemos dicho que cuando un donador se presenta como donador voluntario o como un interesado para reponer la sangre a alguien que lo necesita de emergencia, hay que hacerle pruebas a esa persona, saber si tiene una condición. Exacto, esa sangre donada. Exacto, al que va a donar le sacan sangre y le analizan de arriba abajo si tiene hepatitis, si tiene HIV, si tiene BDRL, o sea, sífilis, se le hace todo. HTLV1, entonces eso tiene unos costos. Sí. Y evidentemente alguien tiene que pagarlo. Y entonces el hecho de no contar con
cobertura de la seguridad social es una gran limitación, Lisa. Son problemas. Sí. Y es penoso ver cuando una persona sale despavorida, que el médico le dice necesito sangre urgente, que ni tiene el donante, pero tampoco tiene los recursos. Exacto. Y ahí está el juego trancado. Eso hay que resolverlo como país. Exacto. En las Fuerzas Armadas, gracias a Dios, este tema lo tenemos resuelto. Exacto. Porque los militares la donan de manera voluntaria, sí, y el seguro se la cubre 100%. El SENASA se SENASA la cubre 100% y no tienen que erogar un peso. Además, el banco surgió para ayudar a los militares. Que es lo que debe extrapolarse a todo el país. Exactamente. Aunque no tengan el seguro, le vamos a dar la respuesta. Sí, no le vamos pero a eso dejar. tiene un límite, evidentemente. Claro. O sea, si no, como país, no hacemos ese tránsito que se requiere. El tema educativo, ¿qué valor tiene el que a nuestros niños se les enseñe la cultura de donación? Pero eso es un valor bueno, grande. Porque, por ejemplo, y las licenciadas que han viajado a España ya vieron que cuando se dona sangre, los padres llevan a su niño para que el niño vea a su papá donando y que eso no hace daño. Y desde la familia, desde el núcleo familiar, ya empieza el niño a ver que donar sangre salva vida. Además, las escuelas sí deben de dar una materia que yo no sé por qué la quitaron, que es moral y cívica, y ahí se le puede enseñar a donar sangre desde la niñez, desde las escuelas, y que sepan que donar sangre no enferma, no duele, no daña, y que salva vida. Es un bemol que tenemos los dominicanos que debemos de resolver ya. Esa cultura de no donación de sangre. Nosotros tenemos, por ejemplo, que usted acaba de señalar el caso de España. España, en muchos aspectos, el tema de del trasplante, el tema de la donación de órganos, es el país que más, el número 1 del planeta en materia de donación de órganos y también de cirugías de trasplante, por la misma razón, y tiene esencialmente que ver no con la obligatoriedad, sino que genera una cultura desde los pequeñines. Cuando una persona se traslada a hacer ese acto de donación de sangre en cualquiera de las situaciones, ¿qué tiempo toma sacar una pinta de sangre? ¿Y qué cantidad puede donar en una sentada una persona? Sí, una persona generalmente donar en el acto de donación, ya cuando se le, ¿verdad?, administran las bolsas, que ya está canalizado, son 15 minutos nada más que dura una persona donando. El proceso completo, desde que se empieza a registrar hasta que sale, es de 45 minutos a 1 hora. ¿Por qué? Porque hay que hacerle una evaluación médica, hay que hacerle unas analíticas, por ejemplo, el hemograma, para ver si sus niveles están adecuados. Después de eso viene el proceso de donación. Es de 45 minutos desde cero hasta que se termina. Hasta que se termina. Ahora, ya el acto de donar en sí son 15 minutos. Okay. Excelente. ¿Qué cantidad de donaciones, o sea, cuántas pintas puede donar, por ejemplo, a una persona en un acto? ¿Una unidad? ¿Una sola? No, una sola. Una sola. Yo como médico, hay enfermedades como la que usted mencionó, como la policitemia vera, que yo puedo decidir extraerle una unidad cada semana, una unidad semanal. Pero normalmente, en condiciones normales, un hombre puede donar 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. 4 veces al año. Y una mujer 3 veces al año, o sea, cada 4 meses. Ok. Cuando una persona ha hecho la donación de una unidad de sangre, evidentemente que su hemoglobina baja, ¿verdad? Porque acaba de dar sangre. ¿En qué tiempo esa persona vuelve a recuperar esa hemoglobina que perdió? Bueno, se dice que ya a los 8 días el paciente está en óptimas condiciones para poder, su salud se ha recuperado correctamente. ¿Y cómo debe prepararse un donante antes y qué debe hacer después de esa donación? Que ya dijimos que no debe tomar alcohol 24 horas antes, por lo menos, ¿no? Sí, según los protocolos, una persona después que dona no puede manejar vehículo pesado, debe descansar, se hidrata bien, comer bien,
pero después donar una unidad de sangre es rutinario. Exacto, no sobre tiene todo, más complicaciones que le puedan que lo puedan tener una limitante. Exacto, sobre todo, como señaló la licenciada, ingerir líquidos para reponer lo que es la volemia, o sea, la sangre donada, eso se repone con líquido. Y ya la médula, en el mismo momento que se empieza a donar, empieza a recuperarse. Porque la médula está viendo una pérdida, no está viendo que es un donante que hay ahí. Claro. Entonces empiezan ya todos los mecanismos a producir sangre, más de lo normal que ella lo produce. Excelente. Hay otro punto que nos gustaría destacar hoy, agotando todo este proceso que se da en esa donación voluntaria de sangre. Entonces, una vez se extrae la sangre al paciente, ¿cuál es el protocolo que se agota para almacenar adecuadamente esa sangre y que esa sangre pueda durar esos 35 días, que pueda ser útil en ese tiempo, que quizás no se dañe? ¿Cuál es todo ese protocolo que se agota? Bien, si es la sangre total, inmediatamente se deja a temperatura ambiente, porque la sangre cuando sale del organismo sale con una temperatura de 37, se deja que se temporice, si está calientita, se deja que se temporice, y luego que se temporiza se debe de llevar al refrigerador especializado para sangre de 2 a 6 grados Celsius para la conservación. ¿Qué tiempo se deja a temperatura? A temperatura va a depender muchas veces del ambiente. Por ejemplo, si estamos en ambientes así como aire acondicionado, se toma alrededor de unos 10, 15 o a 20 minutos a ponerse a temperatura ambiente promedio. Entonces, en los casos, hay hospitales que, por ejemplo, no aceptan que el paciente traiga sangre de fuera, sino que la sangre sea donada en el hospital y que de ahí inmediatamente se lleve, pero hay hospitales que sí lo aceptan. ¿Cómo se da todo el tema de transportar adecuadamente esa sangre desde el banco hasta el hospital en donde está el paciente que necesita la transfusión? Bien, se prepara con pilas de hielo que no toquen directamente a la bolsa. El hielo nunca puede tocar directamente a la bolsa porque destruye los glóbulos rojos. Vamos a explicar eso. Ajá. ¿Cómo se haría? Vamos a explicarlo simple. Se coloca un plato plástico. En este plato plástico se coloca un hielo envuelto como en un plástico, valga la redundancia, para que el hielo no toque directamente a la sangre, es decir, a la bolsa de sangre, porque destruye los glóbulos rojos. Esto se coloca encima, debajo de la bolsa de sangre, y encima se coloca. Eso es para la sangre. Cuando es plasma no necesita ningún requerimiento, solamente colocarlo porque se encuentra congelada. Y cuando es plaqueta se mantiene a temperatura ambiente y debe de estar continuamente agitada. Porque si la plaqueta no se agita, se pegan y se destruyen. Sí, debo de agregar algo. Nuestro banco y Hemoderivadora de la Fuerza Armada cuenta con la logística para llevarle directamente la sangre al lugar, no importa sea público o privado, aquí dentro de la ciudad capital, al miembro que la necesite. Y nosotros contamos con equipos que están preparados para que esa sangre vaya en condiciones adecuadas. Tenemos neveras especiales que, como señaló la licenciada, tiene unas pilas que se le coloca a esa neverita que es especial, y la sangre llega en su condición adecuada, pero el banco la traslada directamente hacia el lugar de transfusión. Eso es un dato de verdad muy importante, porque lo que ocurre en algunos bancos es que el familiar de ese paciente que necesita debe trasladarse hasta el banco para entonces llevar esa sangre al hospital. El tener este protocolo dentro del mismo banco pues garantiza que la sangre llegue en perfecto estado. Sí, es correcto. Al ser el operativo a nivel nacional, nosotros contamos con una nevera exclusivamente para la conservación de la sangre, y la misma es controlada por termómetro para garantizar la temperatura. Excelente. Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa. Retornamos en breve con esta interesante conversación con nuestros invitados del día de hoy, hablando sobre donación de sangre en República Dominicana.